Feliz día a la audiencia. En esta edición vamos a compartir un tema bastante profundo, es decir, posee una infinitud extraordinaria y potencialidades maravillosas para nosotros cuando comprendemos y cuando vivenciamos esas formulaciones, esas clavículas que podamos compartir. Porque siempre en Construyendo Humanidad vamos a aportarlas con el propósito de que podamos edificar dentro de nosotros lo real, el ser que en su transparencia e iluminación nos llenará de plenitud, de gozo, de prosperidad y de poder en humildad. Es una causa más de regocijo estar aquí ahora compartiendo con la audiencia esta edición. En todo caso, es necesario que consideremos lo siguiente. Se ha dicho siempre que el árbol se conoce por su fruto, y esa metáfora psicológicamente nos lleva al entendimiento de que un hombre es lo que son sus obras. Una persona es lo que hace. El decir no es suficiente, porque el decir es un fruto vacuo, pero el fruto del que hacemos mención son los hechos. Sabemos también que en esas oraciones que hacen posible que podamos tener contacto con las partes superiores de nuestro ser, o también ruego o súplica a los ángeles o a la divinidad de nuestro Salvador, siempre pedimos allí no solamente protección, paz y abundancia y sabiduría, sino que también suplicamos la iluminación, que la luz sea con nosotros. Y esa luz deviene no solamente de Dios como Padre y Madre Creador, sino que también deviene de nuestro Padre Madre interno, que es una parte de ellos. ¿Por qué? Porque el ser es infinito, pero hay que integrarlo. Cuando el ser está totalmente integrado, es lo que es y dice yo soy yo. Mientras tanto no. Comprendiendo eso entonces, si el hombre es sus obras, porque el árbol es su fruto, si un hombre tiene buenas obras, dijéramos benéficas, es un hombre virtuoso, cabal, que nosotros llamamos bueno, justo. Al contrario, cuando un hombre se caracteriza en su vida por obras de crueldad, de crimen, de vicio, de perjuicio a sus semejantes y de beneficio para él, por egoísta, entonces decimos que es un hombre malo. Y dentro de esta maldad hay escala. También hay una escala dentro de la bondad. Pero en todo caso nos va a definir son las obras, no las palabras encantadoras. No. Esto significa entonces a la audiencia de que debiéramos reflexionar seriamente sobre nuestras obras, sobre cómo procedemos en la vida, sobre cómo reaccionamos y hacemos, porque eso es lo que seremos y eso es lo que somos. También esto significa una clave portentosa. Para nosotros cambiar, necesitamos hacerlo de hecho, no de intenciones, no es suficiente, no de palabra, no es suficiente, no solamente de conocimiento, no es suficiente. Requerimos y precisamos hechos. Entonces, esta es una vía para transformarnos, porque hay personas que no son de culto, no son creyentes, pero sin embargo sus obras, sus hechos, su vida convivencial demuestran y señalan que es un hombre lleno de bondad, en rectitud y en compasión. Entonces la santidad, la budeidad, la iluminación, la cristificación, que es el nivel mayor de la iluminación, adviene a nosotros cuando logramos, de hecho, expresar como obra nuestra vida íntegra en virtud. Entonces la palabra virtud nos va a llevar a nosotros en hecho, en obra, en procedencia, a cambiarnos. ¿Por qué? Porque si un hombre malo se arrepiente y cambia su vida, como nos lo exhortó
Juan el Bautista, como nos los exhortó Jesús el Cristo, todos los apóstoles y todos los sabios que nos han precedido en el curso de los siglos y de la cultura, todos nos han hecho ese llamado, ese exhorto. Y aquí ahora, en este instante preciso, siendo las 9:15 de la mañana, llamo a la audiencia a esa reflexión, a ese exhorto. ¿Cuál? Hagamos de nuestra vida un fruto excelente. Podemos cambiar de hecho. ¿Qué necesitamos? Autoobservarnos y no identificarnos con nuestra parte interna reaccionaria, negarnos en esa reacción y transformarla inmediatamente en hechos hacia nuestros semejantes, en bondad, en virtud, en amor, en luz, en esperanza. Esto significa muy sencillamente de que si nos insultan, no podemos responder con un insulto. No, porque la enseñanza crística es pon la otra mejilla. La enseñanza crística es ama a tus enemigos, besa el látigo del verdugo, y que nosotros llamamos en ciencia pura, recibe con agrado las manifestaciones desagradables de tus semejantes. Esto es de hecho, pero para ello necesitamos, si nos insultan, observarnos debidamente en forma interna, serenarnos y contemplar todo aquello que hay dentro de nosotros, que es una legión que está ofendida, y dominar ese amor propio, ese orgullo, esa ira, esa autoconsideración, esa impaciencia, el odio, el resentimiento, etcétera, y guardar silencio y no identificarnos con el insultador. Esto es muy difícil, ciertamente, hacerlo. Sin embargo, es extraordinario porque va a generar un cambio en nosotros de hecho. Entonces ya no seríamos una persona reactiva, reaccionaria, mediocre, violenta.